Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Me alegro de ver a la visita que hoy viene a visitarnos. Que Dios les dé la petición de su corazón, igual que a la de todos ustedes. Siendo que la paz del Señor está reposando y se encuentra aquí, vamos a ponernos en pie y tomaremos la escritura. Amén. Y leeremos en 1 Samuel el capítulo 17 y el versículo 32. Mi Biblia, mis hermanos, titula así este versículo. Dice: David mata a Goliat. Dice así en 1 Samuel, el capítulo 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Quiero volver a leerlo para que lo puedan faltar. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Bien, todos hemos conocido, mis hermanos, y sabemos de David, este hombre, este muchacho valiente, que a la vista de la gente era insignificante, pero que toda persona que se deja en las manos de Dios es una gran arma. Y eso lo podemos ver con la vara de Moisés. Una vara, mis hermanos, que fue tomada del desierto, que Moisés la usaba como bastón para dirigir al rebaño. Pero cuando Moisés tuvo un encuentro personal con Dios, dejó la vara de Moisés y se convirtió en la vara de Dios. Y como con la quijada de asno de Sansón, ese hombre tan fuerte, mis hermanos, usó de una quijada de asno un peso que se encontró para matar a 1000 hombres en ese momento. Porque era Dios en eso. Y de esta manera, mis hermanos, nosotros quizás no lo vemos por mucho, o el mundo no lo tiene por mucho, pero si nos dejáramos en las manos de Dios, seríamos un gran instrumento en sus manos. Y de esta manera David, mis hermanos, un muchacho joven, sencillo, mis hermanos, un muchacho que vivía, o al menos eso es lo que siento en mi corazón al saber de David, que vivía siempre por las montañas, siempre con las ovejas, con el rebaño de su padre, cuidándolo y abasteciéndolo de la comida que le hacía falta. Amén. Y David era fiel en esto. David cuidaba ese rebaño como si fuera suyo, mis hermanos, porque eran unas pocas ovejas que tenía su padre. Y en medio de todo Israel, el Señor, como bien sabemos, es decir, el pueblo escogió a Saúl como rey, porque no querían tener la autoridad de Dios sobre este pueblo, y no querían tener un rey como todas las demás naciones. Pero siendo que Saúl no obedeció la palabra de Dios, este fue desechado, y en medio de todo el pueblo de Israel, habiendo multitudes de personas mucho más fuertes, más capacitadas, Dios miró el corazón de David. Un corazón conforme el corazón de Jehová. Y este muchacho, mis hermanos, grande sería su sorpresa cuando Samuel se acercó a él y lo ungió con este aceite, mis hermanos. El Espíritu del Señor reposó en ese instante sobre él. Porque este era un muchacho valiente, era un muchacho fuerte, siendo que se enfrentaba a leones y a osos, matándolos, porque esos osos y esos leones iban a tomar el rebaño que él estaba a cargo. Y llegó el momento, mis hermanos, en que David iba a empezar a ser ensalzado por Dios ante el pueblo. Y aquí nos podemos encontrar al pueblo filisteo, a este gran gigante, Goliat, un hombre de más, quizás, de 2,5 metros o 3 metros de altura. Un hombre grande, fuerte, que pasaba por encima de todos los hombres. Allá estaba en medio del valle de Elá, así lo dice la escritura, ese lugar,
retando al pueblo de Israel, que viniera uno de ellos a venir a pelear contra él, aquel que ganara sería el ganador sobre toda aquella ciudad, sobre todo el pueblo que estuviera en contra. Y mis hermanos, nadie se atrevía a ir, todos tenían miedo, porque ninguno era capaz de enfrentarse contra aquel hombre, contra ese gran gigante. Mis hermanos, allá estaban esos grandes hombres. Estaba Abner, este hombre Abner, era general del ejército de Saúl. Estaba Eliab y sus hermanos, los hermanos de David, hombres grandes, corpulentos, valientes. Estaba Jonatán, mis hermanos, el hijo de Saúl. ¿Por qué no fue el mismo príncipe o el mismo rey, que tan grande era y tan sublime a los ojos del pueblo, a pelear contra este hombre? Mis hermanos, ninguno se encontraba digno de ir contra aquel hombre, porque ninguno, mis hermanos, tenía la fe ni tenía la valentía para ir contra él. Pero mis hermanos, este muchacho siempre sencillo de corazón, este muchacho fiel al mandamiento de su padre, este muchacho fue donde se encontraba este Goliat, donde se encontraba este gran gigante, y él no podía aguantar que esas palabras de blasfemia atacaran al pueblo de Israel. Era un pueblo ungido por Dios, un pueblo seleccionado de multitudes de personas, y este pueblo estaba siendo humillado por este pueblo filisteo, un pueblo con dioses falsos, un pueblo, mis hermanos, que no servía a Jehová. Y David, esto estaba en su corazón, una gran rabia, porque él no quería que su pueblo fuera humillado por estos filisteos. Así usted, mis hermanos, tiene que tener un celo de Dios, algo que le haga luchar, algo que le haga perseverar. Eso tiene que estar en usted. Si usted y yo hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y este David, mis hermanos, fue allá a encontrarse contra Goliat en la batalla, y cogió 5 piedras y hizo hacer un arroyo. Y este Goliat se le reía como si fuera un perro. Vienes a mí con palos y piedras, y le juraba por sus dioses. Pero David estaba confiado, sabía que él le había ungido por rey. Sabía, mis hermanos, que el Señor estaba con él, porque el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Por lo tanto, nada ni nadie podía hacerle dudar en ese momento. Así usted y yo tenemos que ser valientes y perseverantes, sin temer a lo que venga delante de nosotros, porque nosotros, mis hermanos, tenemos una palabra, y esa palabra es la palabra de Dios. Y si usted mira fielmente esa palabra, usted sabe que alcanzará la victoria. Y este David fue en el nombre de Jehová de los ejércitos contra este hombre. Y como hemos dicho, grandes hombres se encontraban allá, grandes guerreros, valientes, fuertes, mucho más altos que David. Pero ninguno se encontraba digno, ni se encontraba suficientemente fuerte para ir contra él. Pero David, mis hermanos, con el Espíritu de Jehová sobre él, siendo que tiene el gigante entre los gigantes sobre él, con una sola piedra, mis hermanos, con un solo acto de fe, pudo machacar, pudo derribar a este gran gigante. Y mis hermanos, ¿qué hubiera sido de nosotros en esta tarde? ¿Qué hubiera sido de toda Israel? ¿Qué hubiera sido de toda Israel si no hubiera sido por David? Todo Israel hubiera fallado, hubiera sido esclavo de los filisteos, de aquellos dioses extraños. Pero allí estaba David, con el respaldo de Dios, ungido por rey, batallando este gran gigante. Y una sola piedra de fe, 5 piedras cogió, lo cual representa la gracia, pero una sola de ellas hizo falta tan solo para vencer a este gigante. Y ahora yo pregunto, mis hermanos, ¿qué sería nosotros si no hubiera venido ese hijo de David a vencer a este gran gigante? Ese gran gigante que venía tras nosotros día tras día, diciendo que éramos condenados, que no teníamos perdón, que ya nuestras vidas habían sido condenadas. Si no hubiera sido por el hijo de David, ese es el Cristo, mis hermanos, humilde, manso, mis hermanos, sin pecado, pero él, tan solo una sola obra de gracia le hizo falta para acabar con ese gran gigante, con ese gran pecado que usted ha atormentado quizás día y noche, con ese gran... Me voy a quitar esto mejor, mis hermanos. Con ese gran pecado impedimento
vidas. Amén. Con esa gran tempestad, quizás estaba atormentado día y noche. Pero ha habido el hijo de David, ese prometido hijo, que viene de la descendencia de David, a acabar con ese gran gigante, con ese gran pecado que nos atormentaba día y noche. Hermanos, allí estaba Pablo, un gran hombre, valiente, un gran hombre de Dios, el que fundamentó la iglesia de Jesucristo, el que repartió el evangelio a todas las naciones. Él, Pablo, el que recibió la revelación de Jesucristo, estaba, mis hermanos, allá en los cielos. Quizás. O estaría Job, un hombre perfecto delante de los ojos de Dios. Estaría Moisés, estaría Elías, estarían todos los profetas en ese lugar. Pero, mis hermanos, ninguno se halló digno de poder entrar en ese lugar perfecto, en ese cruz del Calvario, y ser sacrificado por usted y por mí. Pero un cordero más humilde y sencillo, un cordero sin mancha y sin arruga, tuvo suficiente fuerza, tuvo suficiente poder para acabar con la garra del enemigo. Y eso, mis hermanos, lo podemos ver aquí, donde el Señor, agradado por David, porque David tenía en su corazón hacer una casa al Señor. David vio que él tenía una casa de cedro, una casa muy preciosa, pero el Señor vivía en tiendas, mis hermanos. Y el Señor nunca dio mandamiento de que hiciera una casa, pero David tuvo esto en su corazón. Y el Señor le agradó esto. Y después de una conversación, el Señor le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. No quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Este es Saúl. Sino que confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Y hermanos, ¿cuántos hijos pudo tener David a lo largo de su vida? Y su descendencia tuvo más hijos y más hijos, pero ninguno de ellos tuvo un reino eterno. Ninguno de ellos, mis hermanos, estuvo delante del Señor día y noche, sino que el Hijo de David, el Señor Jesucristo, es el verdadero templo de Dios, el cual el Señor habita día y noche en ese lugar para hacer un reino eterno que nunca acabará. Ese es, mis hermanos, el verdadero Hijo de David. Ese es al que usted y yo hoy tenemos el privilegio de tener. Porque si David no hubiera salido contra ese Goliat, todo Israel hubiera estado perdido. Y si nosotros no hubiéramos tenido al Hijo de David para ir por nosotros nada podríamos hacer. Pero tenemos uno que ha vencido, uno que ha prevalecido, uno que ha ganado, mis hermanos, contra toda enfermedad, contra toda potestad, contra todo gigante, contra todo pecado, en la cruz del Calvario. Cuando todo parecía estar perdido, ahí el Señor estaba ganando. Ahí estaba pagando el precio por usted. Sin usted tener conocimiento, sin usted y yo, me pongo el primero, tener conciencia de qué había hecho el Señor por mí. Él me dio y Él supo lo que yo iba a ser. Y se dio por mí en la cruz del Calvario. Aun siendo pecador, aun siendo miserable, Él me reconoció y se dio por mí. Por tanto, mis hermanos, ¿qué hubiera sido sin el Hijo de David? ¿Qué hubiera sido sin el Señor Jesucristo si no hubiera salido por nosotros? Y mis hermanos, esto lo quiero confirmar leyendo este pasaje de la Escritura, donde dice en Apocalipsis capítulo 5, dice: y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Ese libro que yo tenía. Y Juan, mis hermanos, dice que lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Allá, mis hermanos, los grandes profetas, Moisés, Elías, mis hermanos, grandes hombres de Dios, fieles, estaban allá, quizás esperando a que alguien abriera ese libro. Quizás Juan pensaba en su corazón: bueno, irá Moisés
un hombre manso a abrir aquel libro, el ladrón de la ley. Moisés no se halló digno. Quizás va David, ese gran rey, tampoco se halló digno, mis hermanos. Ni Elías, ni Job, que fue perfecto, ni Noé, ninguno de ellos. Y Juan lloraba mucho, porque ese libro contenía su vida, contenía mi vida. Ese libro, mis hermanos, estaba en un lugar que tenía que poseerlo. Esa salvación suya, esa salvación que le pertenecía a usted, había sido perdida por Adán. Ese Goliat había arrebatado su vida, había arrebatado, mis hermanos, toda la vida eterna que usted podría haber tenido. Y se necesitaba a alguien que fuera contra ese Goliat, que fuera contra ese gigante y consiguiera de nuevo esa vida eterna. Pero Juan lloraba mucho porque esa vida que fue quitada a Adán, esa vida, mis hermanos, que nos tenía que ser dada, nadie podía recuperarla porque no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. A nadie digno de conseguir esto. Pero Juan estaba llorando. Dice que uno de los ancianos dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, mis hermanos. Este cordero inmolado, ensangrentado, el cordero con sus manos traspasadas, mis hermanos, allí estaba venciendo como león. Ese raíz de David había salido para luchar contra ese Goliat. Ese león lo tenemos hoy con nosotros. Lo que más es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y todo lo puede en Cristo, es la palabra de Dios que me fortalece. Por lo tanto, no tenemos que creer. No hay tempestad esta tarde que usted lo pueda tener. Él ha salido en pos de nosotros. David salió en pos de Israel para ganar a ese ejército filisteo, para que su tierra, Israel, habitara confiadamente, para que su tierra no fuera esclavizada. Y el Señor Jesucristo salió por nosotros para conseguir esa herencia